Hola, mi nombre es Antonio Barrientos, de la Universidad Politécnica de Madrid, y en este vídeo vamos a abordar el último de los temas del capítulo 6, análisis dinámico. Si bien hemos puesto por título respuesta en rampa, realmente el tema cubre algo de una manera más amplia. Vamos en primer lugar a relacionar la respuesta de una señal y su derivada. Aquí es donde aparece la rampa, puesto que existe una relación de derivación e integración entre el escalón y la rampa, y a su vez entre el escalón y el impulso. Entonces, lo primero que veremos es ver cómo se relacionan las señales con sus derivadas y las respuestas de mi sistema a esas señales con las correspondientes derivadas. En segundo lugar, lo que veremos será algo que me permite interpretar de una manera, vamos a decir, intuitiva o de una manera simple, cuál es la salida en régimen estacionario o régimen permanente de un sistema que sea estable cuando le ponemos una entrada cualquiera. Vamos a ver que al final a mi sistema aparece a su salida lo mismo que hemos puesto en la entrada, atenuado o amplificado, pero si hemos puesto una rampa aparece una rampa, si hemos puesto un escalón aparece un escalón, y si hemos puesto una parábola a la salida aparece una parábola al final. Le cuesta, pero al final lo hace. Bueno, comenzamos con el primer tema que es simple y tiene mucha utilidad, que es relacionar la respuesta entre una señal de un sistema a una señal y la respuesta a la derivada de esa señal. Vamos a verlo de una manera muy simple, de esta manera. Tenemos un sistema de función transferencial GDS, le estamos sometiendo una entrada que en el tiempo será x de t. La salida en el tiempo será y de t, y sabemos que si trabajamos en Laplace, la relación viene dada por transformada Laplace de la entrada x de s, función de transferencia GDS, pues transformada Laplace de la salida GDS por x de s. Bien. Bueno, pues nos planteamos ahora qué pasa si en lugar de en la entrada poner x de t, lo que ponemos es su derivada, x' de t. Sabemos que la transformada de Laplace de la derivada es s por x de s. Y por lo tanto a la salida tendremos esto por la función de transferencia, g por s x de s. Como hemos dicho que la g por la x era la y, pues sustituyendo aquí tenemos que a la salida tenemos s por y de s. Hemos puesto la derivada, x' a la entrada, y a la salida tenemos, en transformada de Laplace, s por y de s. Y si transformamos esto, tenemos la y' de t. ¿Vale? Puesto que la transformada de Laplace de la y' es s por la y, pues la transformada de s por la y es la y'. Por lo tanto, algo así de simple. Si tenemos, en lugar de a la entrada la señal x, tenemos su derivada, a la salida, en lugar de tener la señal y, tenemos su derivada. Derivar la entrada equivale a derivar la salida. ¿Vale? Si se deriva la entrada, se deriva la salida. Bueno, este mismo concepto lo podemos ver, digamos, le podemos enfocar de una manera inversa, tal vez, o de manera complementaria. Tengo de nuevo mi sistema con una función diferencial g de s, le pongo una entrada x de t, en transformada de Laplace x de s, a la salida tenemos como antes la y de t o la y de s. Yo lo que me planteo es no poner a la entrada su derivada, la x', dejo la entrada como está, x de t, pero en lugar de tener el sistema g de s voy a multiplicar al sistema g de s por una s, voy a añadirle a mi sistema algo más, en este caso un 0 en el origen, multiplico por s. El resultado, como es evidente, es que a la salida tendremos la salida de antes, pero multiplicada por s. La función de transferencia ahora es s por g de s por la entrada, x de s, tenemos esto a la salida. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la salida anterior? Pues nos ocurre como antes. S por g de s por x de s, recordemos, s por g de s por x de s, es precisamente la transformada de la y'. Es decir, multiplicar un sistema por s tiene como resultado que derivamos la salida. Voy a intentar pintar aquí esto de una manera un poquito más clara. Lo que tengo es, yo tenía un sistema con una entrada x, el sistema era g, y digamos que tengo a la salida una señal que supongamos que tiene esta forma. ¿Vale? Me planteo ahora que tengo un nuevo sistema, que es el g que yo tenía antes, pero le he añadido una s. Ahora mi sistema es otro, le he añadido una s. Pongo la misma entrada, la x. ¿Qué tengo a la salida? Pues a la salida tengo la derivada de esta señal, la curva de pendientes. Aquí la pendiente empezaba valiendo un valor constante, pongamos esto. Poco a poco esta pendiente se va atenuando hasta que la pendiente vale 0. Luego la forma de la salida será esta. ¿Vale? Y acaba en 0. A multiplicar por s, derivamos la salida. Podemos decir lo mismo, podemos sacar la misma conclusión si en lugar de multiplicar por s, dividimos por s. Si a mi sistema le divido por s y pongo la entrada x, a la salida lo que tendré será dividir por s es integrar. Luego tendré la integral de esta señal. La integral es la curva de Arias que me queda encerrada. Empezamos con que la curva tiene inicialmente encierra 0 y finalmente, como vemos aquí, el área aumenta de manera constante. Entonces lo que tendremos será una cosa que es así. ¿Vale? Esto al final tiene una pendiente constante que es precisamente este valor.
Bueno, pues multiplicar por S la función de transferencia equivale a derivar la salida. Dividir por S la función de transferencia equivale a integrar la salida. Voy a verlo ahora de una manera gráfica para que nos quede más asentado, más fácil de recordar este concepto de la relación entre la derivada de una señal y su salida. Tenemos aquí un sistema, 2S partido por S más 4S más 2, y aquí integra la respuesta al escalón y la respuesta al impulso. Recordemos que el impulso es la derivada del escalón. Pues si el impulso es la derivada del escalón, la respuesta al impulso es la derivada de la respuesta al escalón. Es decir, esta curva de aquí abajo es la curva de la derivada de esta. Por lo tanto, es la curva de pendientes. En cada instante de tiempo, este valor será la pendiente de esta curva. Fijémonos, por ejemplo, en que aquí la pendiente es 0. Y aquí justo pasamos por 0. Aquí también al final la pendiente es 0. Y esto acaba en 0. Aquí la pendiente es máxima y negativa, pues por aquí tendremos el mínimo valor de mi curva de pendientes. Lo podríamos enfocar también al revés. Si de aquí a aquí pasamos derivando, es que de aquí a aquí pasamos integrando. Integrar es áreas. Luego, si lo de abajo es la curva de pendientes, es que esta de aquí arriba es la curva de áreas de abajo, es la curva del área que deja encerrado. Entonces, si este área de aquí le llamamos A, ¿cuánto tiene que valer el área que tenemos aquí encerrada? Es una pregunta que os dejo a ver si la respondéis. Teniendo en cuenta que esto me está indicando en cada instante de tiempo el área que queda encerrada aquí abajo, si este área hasta aquí, de aquí a aquí, vale A, ¿cuánto vale el área desde aquí hasta el final? Bueno, la respuesta es la siguiente. Puesto que esto al final vale 0, es que el área encerrada al final tiene que valer 0. Por lo tanto, si esto valía A, esto tiene que valer menos A, para que la suma de ambas sea 0, que es lo que me está indicando la curva de áreas que tenemos aquí. Por último, y digamos enfocándolo con esta segunda parte, en lugar de tener aquí el mismo sistema y poner respuesta al escalón, respuesta a impulso, lo que voy a plantear es que este sistema ahora es otro. Le he añadido un S al cuadrado, multiplico por S. Y ya no será la respuesta al impulso, será la respuesta al escalón. El sistema que antes teníamos G de S respondía de esta manera al escalón, y si al mismo sistema le multiplico por una S más, tengo un S cuadrado arriba, responde al escalón con la derivada. Multiplicar por S equivale a derivar la salida. Bueno, el primer concepto de este vídeo, listo. Vamos a concretar o aplicar este concepto a la respuesta a la rampa, teniendo en cuenta que existe una relación entre rampa y escalón, de que el escalón es la curva de pendientes de la rampa, es la derivada de la rampa. Entonces, como la rampa es la integral del escalón, la respuesta a la rampa es la integral, el área, de la respuesta al escalón. Si esta es la respuesta al escalón de mi sistema, la respuesta al impulso será la integral de esta curva. Dicho al revés, esta curva, su curva de pendientes, tiene que ser la de aquí abajo. Por lo tanto, si teníamos que la respuesta al escalón de un sistema tenía un parámetro que era la ganancia estática, que era el valor final ante la respuesta al escalón, cuando paso esto a la integral, lo que tengo es que la respuesta a la rampa, integral del escalón, tiene una pendiente final que es la ganancia estática. El valor final de la pendiente de la respuesta a la rampa es la ganancia estática. Como decía, también lo podemos ver al revés. La respuesta al escalón es la curva de pendientes de la respuesta a la rampa. Si a un sistema le pongo una rampa a la entrada y veo que a la salida pasa un cierto tiempo, una vez que llegamos al permanente, tiene una pendiente caso E, es que el escalón va a responder con una forma tal que al final también valdrá caso E, la ganancia estática. En este caso concreto, este era mi sistema. Si le transformo tengo esta expresión, y fijaros qué pasa cuando el tiempo tiende a infinito. Esta exponencial que está en el denominador hace que se vuelva este término, y me queda t partido por 5 menos 2 partido por 25. El 1/5 es la pendiente, 0,2. Y este menos 2 partido por 25 es que tenemos un desfase. Fijaros que mi respuesta al escalón, si prolongo esto, ¿vale? Bueno, pues va a quedar un poco de pulso y no lo tengo, no pasa por 0, ¿vale? O sea, no parte del origen, sino que está retrasado. Hemos tenido este desfase, que es este 2 partido, realmente no es este desfase, es cuando t es 0, tenemos que este de aquí, esto, tiene que ser ese 2 partido por 25. ¿Vale? Bueno, entonces, esta conclusión la sintetizamos así, o la sacamos este partido. Si el sistema es estable, ante una rampa, la salida de nuevo es una rampa, pasado un cierto tiempo, régimen permanente.
Pero esa rampa, esa nueva rampa, esta es la entrada escalada por 0,2, para que, fijaros que aquí la pendiente no es 1, ¿eh? He puesto una rampa no unitaria, sino una rampa que la he multiplicado por 0,2, para que me queden paralelas. Entonces, esa respuesta, que es esta curva de aquí, es también una rampa con una pendiente que es K sub E y que además está retrasada en el tiempo un cierto valor. Fijaros que cuando la entrada valía, si la entrada es una rampa, cuando la pasa un segundo la entrada vale 1. Aquí cuando pasa un segundo la entrada no vale 1, sino que la entrada vale un valor diferente. Hay un cierto retraso. Bueno, y por último, este concepto un tanto práctico y que no le voy a justificar matemáticamente, bueno, le voy a dar una cierta justificación matemática, pero no con rigor, ¿vale? Es, interpretemos qué le pasa a un sistema estable cuando le ponemos una entrada. Bueno, pues cuando un sistema estable le ponemos una entrada, el sistema tiene dinámica, el sistema le cuesta reaccionar, no reacciona inmediatamente. Imaginemos una masa grande que queremos mover, la entrada es que le damos un empujón, no se pone instantáneamente a moverse, sino que arranca suavemente. Eso es por la dinámica. Entonces, la dinámica del sistema hace que al sistema le cueste reaccionar en tu entrada, ¿vale? Si el sistema se le pide, por ejemplo, que alcance un nuevo valor, es decir, le pedimos un escalón, lo que observamos es que finalmente el sistema llega a tener ese escalón, pero tarda un tiempo, que es el régimen transitorio. Durante ese tiempo está intentando evolucionar ese escalón. Recordemos que el escalón tiene que tener la misma amplitud. Aquí le he puesto un escalón unitario y la salida tiene una amplitud 0,2, que es la ganancia estática. O sea, la salida refleja la entrada, pero afectada del factor de ganancia, que es la ganancia estática. También, si al sistema le ponemos una rampa de entrada, vemos que a la salida también tiene una rampa, pero no con la misma pendiente. Fijaros que esta que he pintado aquí no es la entrada para que me quedase el dibujo visible. He puesto la entrada afectada de 0,2, está cambiada su pendiente. La entrada real tendría, en 1, tendría que haber subido hasta 1. En 0,5 tendría que haber subido hasta 0,5. Es decir, la entrada real que le estoy poniendo, bueno, eso supone que es una recta de pendiente 1. Le he cambiado la pendiente para poder ver que me queda también paralela en otra rampa. Pero también le ha costado un tiempo reaccionar. Durante todo este tiempo el sistema intentaba emular a la entrada. Y como ha perdido tiempo intentándolo emular, hasta que lo ha conseguido, mi rampa se ha quedado retrasada. En 2 segundos, en el instante de 2 segundos, la salida está por detrás de lo que queríamos. Si hago esto que os decía antes, tirar la continuación de esta línea, vemos que no pasa por 0, sino que pasa por un valor inferior. Bueno, esta interpretación la podemos justificar así. Te digo que no la voy a demostrar, la voy a justificar. Observemos que la salida de un sistema ante una entrada X es X por G. Si intento encontrar cuánto vale la I de T, tendré que descomponer esto en fracciones simples. Voy a hacerlo con un ejemplo de una manera intuitiva, ya digo, no tiene rigor. Esta es mi G de S, que tiene una serie de polos. Estos son los polos. Y la I de S será la U, bueno, la X que he llamado aquí, porque ahora me he cambiado de letra. La entrada por X, por G, que si descompongo en fracciones simples tendré, por cada polo de G tendré una fracción simple, y también imaginemos que por ejemplo la U es un escalón, pues aquí tendré 1 partido por S. Si es una rampa, 1 partido por S cuadrado. Si es una senoide, pues el S partido por S más A al cuadrado más B al cuadrado, ¿vale? Tendré aquí unas fracciones simples que son las que vienen de la entrada. Si el sistema es estable, estos valores son positivos. Y al antitransformar, todos estos términos darán lugar a exponenciales elevado a menos sigma por t, ¿vale? Aquí también, pero multiplicado por una t por elevado a menos sigma por t elevado a n, por elevado a menos sigma por t, y aquí lo mismo, las exponenciales, pero con las senoides, ¿vale? Aquí pongo solamente que hay una senoide, no entro en detalles, ¿vale? Y si el sistema es estable, todo esto cuando el tiempo tiene infinito se anula, y me queda únicamente la antitransformada de esto. La antitransformada de esto precisamente es la entrada afectada de una ganancia K sub E. Por lo tanto, mi respuesta en el tiempo es esa K por la transformada de la U, por la U de T. Estamos reproduciendo la entrada, pero afectada de una ganancia. Si la entrada de un escalón, reproducimos un escalón afectado de una ganancia. Si la entrada de una rampa, reproducimos una rampa, pero con una pendiente K afectada de esa ganancia. Si fuese una parábola, tendríamos una parábola, pero también modulada, de alguna manera cambiada su amplitud por esta ganancia acá, ¿vale? Por lo tanto, cuando el sistema es estable y se alcanza el permanente, la respuesta imita la entrada pero afectada a una ganancia. Un sistema estable, le pongo algo en la entrada y ese algo acaba apareciendo en la salida. Le pongo una senoide, la senoide acaba apareciendo en la salida. Pasa un tiempo y durante ese tiempo, que es el transitorio, el sistema, digamos, pierde paso, pierde tiempo, se queda retrasado y además, como digo, la amplitud se ve variada por la ganancia estática.
Bueno, por último, tengamos en cuenta que ese tiempo que pierde, ese régimen transitorio, depende de los polos, depende de CDS. Este régimen transitorio dependía de los polos, y el régimen permanente depende de la entrada. ¿Vale? Son ideas que quiero que queden un poco subyacentes en la cabeza. No es que tengamos que usarlas continuamente, pero a veces nos ayudan a entender mejor lo que está pasando. La entrada aparece en la salida y es lo que queda en el permanente. La dinámica del sistema, los polos del sistema, son lo que me dan lugar al transitorio y acaban desapareciendo porque el sistema es estable. Bien, acabamos con esto el último capítulo el último vídeo de este capítulo 6 de análisis dinámico. Y si acaso añadir un vídeo más donde sintetizo las ideas fundamentales de lo que hemos visto.